Hola, mi nombre es María Jauregui Berry y conmigo van a tener la clase de sistemas de producción extensivos tomando como modelo la cría bovina. Los sistemas extensivos son sistemas poco tecnificados que tienen como principal componente la tierra. Los animales se encuentran sujetos a las condiciones del ambiente y su alimentación se basa principalmente en el campo natural. A su vez, los sistemas tienen tres componentes principales que son la alimentación, los animales y las instalaciones. Se dice que estos tres componentes se interrelacionan porque cualquier modificación o cambio que sufra alguno de estos va a afectar al resto. Ejemplos de cambios o modificaciones que pueden sufrir son implementación, por ejemplo, de alambrado eléctrico o un periodo de sequía. Ahora bien, el objetivo específico en el sistema de cría sería obtener un ternero destetado por vaca por año. El sistema o el establecimiento va a estar delimitado por un alambrado perimetral o lindero, que es un alambrado permanente y normalmente se construye con 7 hilos. Como dijimos anteriormente, la tierra es el principal componente de este sistema. Y hay un concepto que me gustaría que conozcan, es el de carga animal. Este concepto relaciona la cantidad de animales por unidad de superficie, que se expresa en hectáreas. Cuanto mayor pasto se produzca por hectárea, mayor cantidad de animales vamos a poder criar. Ahora bien, sabemos que el rodeo de cría está formado por distintas categorías y que cada una de esas categorías tiene distintos requerimientos nutricionales, ¿no? Incluso dentro de una misma categoría, dependiendo de la etapa productiva en la que se encuentre ese animal, también van a variar sus requerimientos nutricionales. Por lo tanto, si nosotros expresáramos la cantidad de animales por hectárea en número de cabezas, sería difícil poder comparar, por ejemplo, productivamente distintos establecimientos. Por lo tanto, se ideó un sistema que establece equivalencias entre las distintas categorías. Y es así como surge el equivalente vaca. Un equivalente vaca equivale al promedio diario de requerimientos anuales de una vaca de 400 kilos que está gestando y que tiene una cría al pie de 160 kilos, incluyendo el forraje consumido por este animal. Por lo tanto, carga animal se puede expresar en equivalente vaca por hectárea. Ahora bien, ya hablamos que uno de los componentes principales era el alimento, ¿m? Y hablamos sobre los requerimientos del rodeo de cría, que varían a lo largo del año. Esos requerimientos que varían están representados por la línea de puntos. Como ven, después del parto, los requerimientos de un rodeo de cría comienzan a aumentar. ¿Por qué? Después del parto, la vaca tiene que producir leche y además iniciar su ciclicidad para poder ser preñada nuevamente. A su vez, la línea continua, muestra muestra dos picos, ¿no? Esa línea lo que representa es la producción de pasto natural a lo largo del año, que como ven no es constante. Se producen dos picos de producción, uno en otoño y uno mayor en primavera. Lo importante de conocer estas dos curvas es que uno como productor puede hacer coincidir el momento de mayores requerimientos del rodeo con el momento en donde mayor pasto se produce. Otro de los componentes principales era el componente animal. Y acá vamos a hablar sobre razas y categorías. Las razas que vamos a seleccionar para la cría bovina son razas carniceras, ¿no? Porque ese es el objetivo de nuestra producción. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la zona en la que se encuentre el establecimiento para elegir cuál de estas razas nos conviene. En la primera línea son ejemplos de razas Bos Taurus, ¿no? Que tenemos el primer recuadro las razas británicas y el segundo un ejemplo de continental. Las razas británicas más comunes en Argentina son Aberdeen Angus y Hereford. Estas son razas precoces, son animales pequeños y normalmente se crían para el consumo interno, ¿no? Tienen muy buenas características carniceras. Las segundas, dentro de las continentales tenemos a la Limousin, la raza Limousin, que es la que está en la foto. Son razas que tienen mayor tamaño, son más exigentes, muy buenas características carniceras y normalmente se crían para exportación. En la segunda línea, en el recuadro verde, tenemos un ejemplo de raza Bos Indicus, como la Brahman. Estas razas normalmente las podemos ver en el norte del país porque son razas mucho más rústicas que se adaptan mejor a climas cálidos.
Y en el recuadro rojo tenemos dos ejemplos de cruzamiento, que es el Bradford y el Brangus. La primera foto es Brangus y la segunda es un Bradford, que es cruzamiento de Aberdeen Angus con Brahman, y en el segundo caso de Hereford con Brahman. El objetivo de estos cruzamientos es el vigor híbrido, es decir, potenciar las características de ambas razas, ¿no? Por un lado la rusticidad del Brahman y por otro lado las características carniceras de Hereford o Aberdeen Angus. Un rodeo de cría está formado por animales que se dedican a la reproducción y sus productos intermedios. Así es que tenemos a los toros, vacas, vaquillonas y terneros o terneras. Los toros, son los machos reproductores y las vacas son las hembras reproductoras, ¿no? A su vez tenemos a las vaquillonas, que son las hembras de aproximadamente un año hasta la aparición, y los terneros o terneras, que es desde que nacen hasta el destete. Los toros forman una fracción pequeña del rodeo, ronda del 3 al 7%, y las vacas forman la fracción mayor. Estas pueden estar preñadas o vacías, lactando o secas. Las vacas lactando son aquellas que tienen el ternero al pie, y las vacas secas son aquellas que no lo tienen. A su vez, una vaca preñada puede estar lactando o seca, y una vaca vacía puede estar lactando o seca. Las instalaciones son construcciones rurales fijas o móviles que nos permiten realizar un manejo racional y eficiente tanto de los animales como del pasto. Estas las podemos dividir en generales o específicas. Las generales son aquellas que son comunes a distintos sistemas productivos, mientras que las específicas se relacionan más con un tipo productivo en especial. El apotreramiento consiste en la división del campo en potreros o lotes. Esta división se puede hacer mediante alambrados internos tradicional, suspendido o eléctrico. Lo que normalmente van a ver es el alambrado interno tradicional y el eléctrico. Para la construcción del alambrado tradicional vamos a necesitar postes, varillas, varillones, alambre y torniquetes. Los postes tienen como fin darle sostén y solidez al alambrado. Estos pueden ser de distintos materiales como hierro, cemento, madera. Estos últimos son los más comunes y a su vez se clasifican en largos o enteros, medios postes y cortos. Los largos o enteros son postes de gran porte, normalmente están hechos de madera dura y miden alrededor de 2,50 metros. Se utilizan como esquineros, sostén de tranquera o torniqueteros. Los postes medios son de 2,20 metros y se utilizan como postes de línea y también como esquineros en zonas donde no necesita tanta rigidez del alambrado. Y los postes cortos son postes de 2,20 metros que se utilizan como postes generales. Las varillas y varillones tienen como fin separar los hilos de alambre. Las más difundidas son las hechas de madera. La diferencia entre varilla y varillón es el largo, espesor y ancho, siendo más pequeñas las varillas. Que normalmente estas no tocan el suelo y no así los varillones. Después tenemos el alambre, que puede ser de alta resistencia, media resistencia y dulce. Los que se utilizan son los de alta resistencia y el dulce para fijar y mañar las varillas para que no se corran. Por último tenemos los torniquetes, que tienen como fin fijar, mejor dicho, tensar el alambre. En la primera foto tenemos un ejemplo de un torniquete tipo golondrina. Este está construido por una caja metálica que tiene un perno, que está señalado por la flecha grande y es por donde enhebramos el alambre y lo tensamos. La traba está señalada por la flecha pequeña. En la foto de al lado vemos una California, que es una herramienta que sirve para girar el perno y permitir tensar el alambre. La última foto es otro ejemplo de un torniquete tipo cajón, que a diferencia del golondrina, se fija en el poste. En esta filmina vemos dos ejemplos de alambrados. En la primera foto vemos un esquinero que está formado por un poste entero y dos puntales. La función del esquinero es formar un ángulo entre dos o más líneas que se cruzan. Después vemos los medios postes, que se ubican a cada 10 o 12 metros formando un claro. Dentro de este claro va a haber entre 6 y 7 varillas. En la segunda foto están señaladas las varillas, el hilo de alambre y un poste torniquetero
el cual tiene torniquetes dobles, que permiten tensar el alambre en ambas direcciones. Las aguadas forman parte de las instalaciones generales. Estas pueden ser naturales o artificiales. Las naturales son ríos, arroyos, lagunas, y las artificiales son las construidas por el hombre. En la imagen tenemos un ejemplo de una aguada artificial, que está formada por el molino, el tanque australiano y los bebederos. El molino, a través de la energía eólica, extrae el agua de las napas. El agua va a través de cañerías hacia el tanque australiano. Este actúa como reservorio, y su tamaño va a depender de la cantidad de animales a los cuales tenga que abastecer multiplicado por 7 o 10. Esto se debe a que en el caso de algún desperfecto tengamos tiempo para poder solucionarlo. Del tanque australiano, el agua va a través de cañerías hacia los bebederos. En los bebederos hay un sistema de flotantes que lo que hace es impedir que estos se rebalsen. Los reparos también forman parte de las instalaciones generales. Estos son muy importantes porque nos permiten proteger al ganado de las adversidades del clima. Una de las formas de construirlo es utilizando árboles. Estos se pueden plantar formando macizos o montes que normalmente se ubican en el cruce de 4 potreros o formando cortinas, las cuales se establecen plantando 2 a 4 hileras de árboles a lo largo del perímetro del campo o en los alambrados que dividen los potreros. También se pueden construir otro tipo de reparos, como muestra en la figura que está ubicada en el margen inferior derecho. Este dibujo nos muestra una manga con sus corrales. La manga es una de las instalaciones más importantes en los sistemas de cría, porque permite realizar trabajos con la hacienda. Por ejemplo, vacunaciones, desparasitaciones, tacto rectal. Su ubicación es normalmente en el centro del establecimiento. Y una cosa importante es la orientación de la misma. Se aconseja que la salida de la manga mire hacia el este. Cuando hablamos de manga nos referimos al embudo, a la manga y a la casilla de operar. El embudo es un corral que normalmente sus laterales está construido por tablas de madera abulonadas a unos postes de unos 3 metros de altura. A su vez tiene una tranquera reforzada y previo a ingresar a la manga tiene una tranca. La manga en sí también está construida por sus laterales con tablas de madera dura. Si la miramos de frente vamos a ver que tiene una forma de cono truncado, presentando una distancia en la parte superior de unos 80-90 centímetros y por debajo de unos 45 centímetros. En uno de los costados vamos a encontrar un andén, pasarela o estribo, que es donde va a caminar el operador que esté trabajando. Este va a tener un ancho de unos 60 centímetros y una altura más o menos de 80-90 centímetros. A su vez, el piso de la manga puede ser de distintos materiales, pero se aconseja que sea de madera con travesaños para impedir que los animales se resbalen. Después de la manga viene la casilla de operar, y entre sí hay otra tranca. La casilla de operar se utiliza para trabajar con los animales de forma individual. A su vez tenemos el cepo y el apretamacío que nos permite una mayor sujeción del animal. El cepo sujeta al animal del cuello y el apretamacío del tren posterior. Por delante de la casilla de operar se encuentra una tranquera aparte. Esta permite poder separar los animales o apartarlos en distintos corrales. Por ejemplo, cuando nosotros queremos separar los terneros en hembras o machos, o cuando queremos separar a las vacas en preñadas y vacías. Los corrales también forman parte de este complejo y manga corral y son muy importantes. Tenemos los corrales de encierro, los de depósito y los corrales de aparte de los que ya estuvimos hablando. Como pueden ver, la figura los marca con una letra. Los recursos son elementos que ingresan al sistema. Estos ayudan a que el objetivo principal se pueda cumplir. Dentro de ellos podemos mencionar a los reproductores, al semen, a los antibióticos, vacunas, entre otras cosas. A su vez, los egresos son elementos que se van del sistema. En el caso de la cría, los egresos están representados por los terneros y terneras de destete. A su vez, le podemos agregar, por ejemplo, las vacas de refugo. Ahora bien, si el productor decide guardarse una parte de las terneras destetadas, estas van a pasar a denominarse subproducto porque van a volver a ingresar nuevamente al sistema.
En esta última diapositiva vamos a hacer un resumen de lo que sería el ciclo productivo de la cría bovina y vamos a comenzar con el servicio. El servicio tiene que coincidir con el momento de mayor oferta forrajera del establecimiento, porque es el momento en donde las vacas tienen mayores requerimientos. Piensen que están amamantando a sus terneros y que además tienen que ciclar para poder quedar preñadas. De paso recordemos que el ciclo estral de la vaca dura aproximadamente 21 días. A su vez se recomienda que el servicio sea estacionado y que su duración no sea más allá de los 90 días. ¿Por qué? En esto tenemos que tener en cuenta el periodo de gestación. Si vamos al ejemplo de la diapositiva, el servicio en este caso es de octubre a diciembre. Si le sumamos el periodo de gestación, o si lo tenemos en cuenta, el periodo de parición va a ser de julio a septiembre. Si nosotros nos extendemos en el servicio un mes más, por ejemplo hasta enero, el periodo de parición se va a extender hasta octubre. Por lo tanto, se va a estar alargando el intervalo entre los partos, lo cual hace que seamos menos eficientes. A su vez, estacionar el servicio nos permite estacionar la aparición, lo cual hace que podamos obtener un grupo de terneros más parejos. Y esto es importante en el momento de la venta. Además, tener un grupo de terneros parejos hace que podamos hacer un manejo más sencillo porque van a tener todos los mismos requerimientos o parecidos, los mismos requerimientos nutricionales y sanitarios. A su vez, estacionar la aparición y el servicio hace que podamos aprovechar mejor los recursos forrajeros. Y también ordenarnos en las tareas, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de gestación. Sería muy difícil poder definir un único día cuando el servicio es muy extendido, porque la disparidad entre las edades gestacionales es muy amplia. Ahora bien, una vez que termina el periodo de servicio se retiran los toros y más o menos a los 60 días se hace el diagnóstico de gestación. En este momento es donde vamos a ver realmente qué vacas están preñadas y cuáles no. Con las vacas vacías lo que se recomienda normalmente es eliminarlas, es decir, venderlas. Después del periodo de gestación va a venir el periodo de parición, que en base al ejemplo que tenemos va a iniciarse más o menos en julio y va a terminar en septiembre. Si para septiembre hay alguna de las vacas que fue diagnosticada preñada que no parió, también se la recomienda eliminarla. Una vez que la vaca pare, inicia el periodo de lactancia, haya parido en julio o haya parido en septiembre. Una vez que inicia el periodo de lactancia, este va a terminar, se va a culminar con el destete. En el destete vamos a tener terneros de 7 meses, que son los terneros cabeza de parición, que son los que nacieron más o menos en julio, principios de agosto, y después tenemos la cola de parición, que son los que nacieron en septiembre. Es importante que nosotros logremos tener que la mayor cantidad de terneros haya nacido en julio, porque eso hace que en el momento del destete sean terneros más grandes de edad, ¿no? Y con mayor peso. Para ello es importante que al servicio las vacas lleguen con buenas condiciones para que ciclen, ni bien entren al servicio y queden preñadas al inicio del mismo. Una vez que se realiza el destete, acá puede ser que los machos vayan a la venta y parte de las hembras y en algunos casos establecimientos se queden con parte de las hembras para hacer la reposición. Bueno, ya finalizamos la clase de cría, así que muchas gracias por su atención y cualquier consulta nos escriben.